Bueno, primero creo que los comienzos de la literatura y el- sí, son infinitos, muerte y fin, pero mis acercamientos así individuales, que creo que suelen ser un lugar común en muchos casos, fueron la familia. Am, Mi abuela me contaba todas las noches eh, las crónicas potosinas, por ejemplo, los tojlolitos o el Santo Cristo de bronce, que son bastante terroríficas, que es un género que me gusta mucho ahora, sobre las catacumbas que cruzan Potosí de una iglesia a otra, por ejemplo, ¿no? Y lo que se encuentra allí, lo que pasaba. Y yo dormía con eso de muy niña, o luego mi mamá eh, leyéndome o diciéndome al oído, Margarita está linda la mar, y teniendo una casa llena de libros. Bueno, primero para mí es ese susurro familiar, ese que fue muy inconsciente o estuvo en mi subconsciente muchos años. Pero el otro es que la poesía es fácil y es muy compleja, pero te permite desestructurar, ¿no? Es como un cubo Rubik, pero más como un rompecabezas infinito, como, no sé, o sea, puedes romper toda sintaxis, romper todo orden. No hay en realidad un solo concepto de poesía, se ha ido transformando, entonces puedes hacerlo visual, puedes saltarte todos los puntos que quieras de la página o hacer un soneto o hacer un haiku, entonces en sí misma se transforma constantemente, entonces te da mucha libertad y para mí esa es la predilección por el género, pese a que mis géneros, o sea, la poesía y el ensayo es lo que más consumo, ¿no? El poema es un diálogo contigo mismo y puede ser con el otro o con tu ego o con el contexto que se vive, con la propia escritura. Eh, no puede ser una soledad absoluta, este juego del papel en blanco y la... No, o sea, me parece que el poema es un diálogo, por eso digo que sea una batalla contigo mismo, así como en el Sazen, sí, puedes estar frente a la pared en blanco, pero en realidad con quien estás al frente es contra ti mismo y todos tus pensamientos y todo lo que te rodea y es en eso en lo que te tienes que centrar, ¿no? Eh, y una frase que no recuerdo bien, pero es como que la belleza aparece en lo que prestas la atención. Entonces, más que ir a este concepto de belleza, que puede ser muy relativo, muy arbitrario, es como que a mí el poema aparece en lo que pones esta atención, como cuando estás meditando, que es curioso porque no deberías poner atención a nada, pero tienes que poner atención en tu respiración y en el aquí y el ahora. Entonces, eso es el poema. Bueno, en el hardware es notable, digamos, pero no están toda la música que me gustaba. Pero claro, es la época noventera y de los 2000, ¿no? Entonces, ahí está Charlie, por ejemplo, ¿no? Que es o Cerati y Spinetta que construyen de forma muy diferente. Entonces, a mí me gustaba analizar eso, ¿no? Por ejemplo, Cerati te dice luna roja sobre un mar negro y entonces es una imagen que en realidad no te dice mucho, pero él la canta también, que todos es así como, cantemos esta imagen, ¿no? Y Spinetta construye toda una historia, que en algún momento Charlie también lo hace, ¿no? Con sus otras bandas, entonces construye letras súper complejas, pero en otro canta así, estoy verde, no me dejan salir, y le funciona súper bien, ¿no? Entonces de ahí viene, ¿no? Consumir cosas o que tengan una letra. Me gustaba mucho The Cure, toda esta onda Nirvana, pero también andaba fijándome en aquello que tenía unos lyrics, una letra que pudieran de alguna forma o molestarme o gustarme o no generar algo en mí. Y sobre todo darme la posibilidad de escribir algo, de decir algo a mí también, de responder. O sea, en el último
libro, del Frans Tamayo en el Cervix, está, no todo, pero la mayoría basado en el cine de terror y ciencia ficción de los 80s y 90s, porque eh, me encanta consumir cine y he consumido ese cine también cierta edad de mi vida, lo sigo consumiendo. Hay ciertas líneas específicas que me gustan, que tratan estas películas, y es una curva de tiempo, además de cómo ir tratando ciertas temáticas, y entonces o sea, me parece un material riquísimo de material de trabajar conceptos políticos, eh, ¿no? Sociológicos, etcétera. En mi caso yo escogí la maternidad y hay mucho escrito sobre ello, ¿no? De que estas películas son metáforas o etcétera de la maternidad, pero es como pasar el cine a otro lenguaje. Por eso decía el poema es un diálogo y puede dialogar también con otro tipo de lenguaje que es el cine y traducirlo, digamos, como una palabra, así, por decir traducción, ¿no? No, no me interesa. O sea, se produce así como en la cocina, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué va a salir de un poema sobre Alien? O de un poema sobre Rosemary's Baby, porque podría ser un ensayo, un resumen o ¿cómo se llama? Una contratapa de DVD que había antes, ahora no hay. Um, entonces, es un experimento. Bueno, es que antes de Hardware hay un libro que se ha quemado literalmente y hay ejemplares por ahí que es muy, o sea, es un poemario adolescente, ¿no? Y entonces entre ese y Hardware hay trabajo, hay talleres, hay muchísima lectura y Hardware nace entre vivir en México y en España y volver a México. Y justamente aprender de otros lenguajes de una manera más intensa, por ejemplo, el humor negro, ¿no? O este consumismo tan grande y el pop, o ahorita no recuerdo, tribus urbanas, ¿no? Que los escatos, que los darks, que los bla, 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 y sus lenguajes también, sus símbolos, sus manifestaciones, pero en realidad de forma de consumo, ¿no? De ver barrios gigantes en el DF, como el Chopo, donde iban los darks, los góticos, y se hacían hacer los dientes o sea, todo era para consumir, ¿no? A mí no me generaba como esta identidad real, porque finalmente todo era para consumir y para vestirse y ser para afuera. Entonces, el Hardware es un libro pop en ese sentido, para ser vendido. Y se construye desde ahí, por eso tiene las princesas Disney, sí, obviamente con un enfoque irónico, porque también esa es la idea, vender algo, pero que esté trastocando eso que se ve y eso que está postulando. Hardware influye porque, bueno, es ese viaje, es esa transición de yo salir de Bolivia, que en ese momento para mí era muy importante, y poder escribir lo que estaba viviendo, sobre todo en México, más que en España, soltar muchas cosas que tenía. Esta cosa de empezar con el oficio, que ya lo he dicho muchas veces, de Blanca Vitúter, de que me dedique a ser zapatera, que no me parece nada malo, ¿no? O sea, un zapatero tiene que realmente conocer su oficio como un relojero, como, y en ese sentido seguí el camino de ese oficio, ¿no? De dedicarme hasta él, totalmente. Y eso es Hardware, ¿no? Es decidir que me voy a dedicar al poema, a la poesía, al libro, y entonces tomo muchos talleres. Entonces define mi escritura, pero define lo que soy también, cómo escribo, desde dónde, o sea, sí, qué es mi escritura y cómo la quiero hacer, ¿no? Y líneas de trabajo poético que tengo hoy, ¿no? Todavía, ¿no? La búsqueda del lenguaje. En mi vida también, porque se gana la mención en el Yolanda Bedregal, eh, y pues hago la contratapa con Humberto Quino.
y empiezo a conocer lo que no conocía, porque en realidad mis primeras publicaciones no fueron en La Paz. O sea, aquí nadie me dio bola cuando era joven. Entonces yo salgo y en México me publican en unos pasquines góticos y empiezo a entrar a ese mundo más bien allá. Entonces, por eso afecta mi vida, porque si bien no se publica como libro ahí, los primeros, o sea, los poemas salen en México y yo empiezo a tener foco ahí. Pero ya en Bolivia es como, la premiada, y entro en la carrera la premiada y hay como un estigma, pero a la vez entro a la rosca y al círculo y empiezo a conocer a la gente y a leer más y sobre todo a viajar, ya que me inviten, que es algo que me interesa mucho, ¿no? O sea, más que el libro mismo, más que me interesa mucho como, como algo que se devuelve por el trabajo que has hecho. Eh, como no hay devolución económica, pues el poder transformarlo en otra cosa. En mi caso, en viajar a festivales, conocer gente, conocer otras lecturas, y eso significa hardware en mi vida. Es el punto de partida de lo que yo he querido continuar hasta ahora. Por eso creo que para los escritores o los poetas es siempre difícil definir el poema. Sí hago una diferencia muy grande entre poesía y poema, obviamente que se podría discutir horas, pero en el caso del tema, mis libros, ya he explicado un poco el de hardware, ¿no? Está los roles femeninos, está el amor, está el cuerpo, ¿no? Pero siempre aparece la mujer y aparece el lenguaje, ¿no? Es sí, un tema metapoético, así muy posmoderno, pero que aparece, ¿no? Um, ya para saltar, digamos, el demo sale porque tiene que salir, es un contexto, sale a partir de una ruptura con mi ex esposo, la primera separación, es un cuestionamiento de cómo existe la palabra nosotros, que no existe, y después se une a lo político, al país, a la crisis, y se escribe en 2 días, ¿no? Y después se corrige mucho tiempo, pero el poema sale y entonces yo no lo había pensado realmente, ¿no? Entonces, pero vuelven las preocupaciones sobre el lenguaje. Entonces creo que ahora, conscientemente, busco o me alejo de ello. O sea, puede ser uno de mis temas ya frecuentes, pero entonces digo, ¿va a estar o no va a estar? ¿No? Porque ya me aburro o es muy posmoderno o lo que le quieran decir. Y entonces ya puedo leerme a mí misma y decir, ¿no? Como ahora nunca había escrito sobre la maternidad, pero tampoco nunca había sido madre. Soy madre de 2 niñas, entonces ahora me interesa ese tema porque lo estoy viviendo y puedo hablar desde ahí, desde la experiencia corporal, psicológica, no desde fuera, digamos, no leyendo teoría como otros libros. Ya, sin cosas muy concretas, porque se podría hablar de la ficcionalidad de la poesía en la que yo creo totalmente como género, porque es literatura, em, voz, personaje, digamos, en cosas como digo, así muy parte estructural del poema, ¿no? Como yo soy, sí, la voz, el tiempo, el espacio, el personaje. Entonces para mí es como construir un texto, pues, ¿qué más? Una casa, ¿no? Entonces tiene que tener su techado, su piso, su cimiento. Entonces separo así porque se va dando, pero ya cuando estoy en la parte de pensar el texto, de realmente corregirlo, estructurarlo, defino eso, ¿no? De qué voces van a ser, cómo se contestan, a dónde van, desde qué tiempo lo hacen, desde dónde lo hacen, si es el pasado, si va a volver al presente, si hay alguien que responde, si hay muchas voces, si van a ser personajes concretos o si no van a tener nombre, si van a, como en un cine, pues, si van a mover de lugar, si va a ser un viaje del héroe, si va a empezar en el medio de la historia, si no va a haber historia, o sea, hay muchas cosas que construir, ¿no? Y el cine te da eso, pues. Es como el teatro in media res, ¿no? El cine es fantástico para construir y separar desde lo personal, porque el cine es eso, es edición y corte y maquillaje y luz, y ¿no? O sea, incluso el documental, por más documental que quiera ser, y
¿no? Podemos hablar de varias escuelas, finalmente pasa por el filtro de la cámara y de quien ve, cómo ve y lo que quiere ver o lo que quiere mostrar. Claro, demo parte de esa ruptura amorosa y de ese cuestionamiento del nosotros, de que esa palabra es imposible. Y claro, empieza lo plurinacional, ¿no? Esta plurinación. Entonces es un concepto complejo, un concepto complejo porque es como la diversidad, y, ¿no? 36 lenguas y los Wenayek, ¿no? Y entonces estos censos donde te ponían es usted blanco, es usted indígena, de qué nación, Entonces, al mismo tiempo que trata de unir, así como la huipala, así como somos todos, y, ¿no? Tiene su forma y su símbolo, en una lista separa y categoriza. Entonces, tú a quién perteneces y a dónde perteneces, ¿no? Pero no es con quién te sientes identificado y por qué, ¿no? Porque finalmente yo podría decir, sí vivo aquí, pero me siento de tal de las 36 plurinaciones o de ninguna o de 3. Entonces hace complejo ese tema del nosotros, bolivianos, bolivianas, bolivianes, y ahí entran todas esas subcategorías, es decir, desde dónde nos están imponiendo esta plurinación que puede existir, pero ahora se le está dando un nombre, ¿no? Entonces había esa crisis cuando se escribe el demo. Estaba en las calles, ¿no? Había las corbatas contra los ponchos rojos, o sea, era así una cosa tan simbólica, tan de imagen de una corbata contra un poncho rojo, que era así como, ¿no? O sea, para mí era muy clara esa imagen de esto une o separa. En ese momento, ya lo que pasó después, pero en el momento en el que se escribe demo era así. Claro, es la escritura de un momento político muy sensible, eh, pero como demo cuestiona y no afirma, creo que eso es lo que permite a la gente leerlo, porque yo no estoy diciendo, ay, sí, la plurinación existe o no existe, no estoy afirmando nada. Y si la gente lo ha leído así, creo que ha sido así, entonces te da como más tranquilidad, obviamente en el sentido de no tengo que ser adoctrinado por nada, y puedo preguntármelo o no, o puedo tirarlo, ¿no? Pero por eso creo que la pregunta, o sea, conectada a la anterior pregunta, cómo se va a enunciar la voz, es muy importante porque te me cuestiona y no te está imponiendo nada, que es lo que yo sentí en ese momento, porque me están imponiendo ser una plurinación, aunque me encante o no me encante, pero es una imposición finalmente, ¿no? El Cervix otra vez dialoga porque está preocupado por el lenguaje y cómo el lenguaje va a hablar de la maternidad, que es indescriptible, innombrable, indecible y muy individual, y a la vez muy estigmatizada por la sociedad. Yo creo que los premios en Bolivia son un aliciente no solo por lo económico, porque eh, de algún modo fomentan a que los escritores, las escritoras, eh, estén más centradas en su trabajo, ¿no? Por un tema de competencia, ya sea para el objetivo que sea, ¿no? Y está el Estado, no sé, una entidad ahí, por llamarle de alguna forma, una institución, uh, promoviendo que la escritura se difunda y por lo tanto la lectura, y que haya más personas que puedan escribir y que quienes buscan el reconocimiento pues lo tengan. Y que el Estado, como digo, cierta institución, lo que fuere, se preocupe y
designe fondos no solo a la escritura, sino al tema cultural, que siempre está ahí tirado a un lado, medio abandonado, y solo sirve para que las instituciones se saquen la foto y pongan el logo. Entonces, yo creo que depende de qué objetivo tengan también los concursantes, porque depende también quiénes traen la parte editorial detrás del premio, cómo se va a editar tu trabajo, qué hay que transar, qué hay que negociar. Eh, no es fácil estar en un premio por las consecuencias que pueden haber en tu escritura. Bueno, el colectivo LEE no existía cuando se hace la colección Pata Pata. Era Chuimampi, ¿no? Chuimampi Ser de Corazón, y yo trabajo con Sandra Rivera, y una psicóloga. Y en realidad era un proyecto que tenía un poco otra forma que queríamos hacer con Marco Sainz, quien es una referencia para mí de entrar, ya habiendo aprendido todo el tema lúdico y de gestión cultural en México, pero es como quien me da el pie, ¿no? Vamos a trabajar con el ministerio, vamos a entrar a la feria. Y entonces, con ese ánimo de México y el aprendizaje de Marcos, pues yo decido seguir ese legado y buscar personas que puedan hacer el proyecto. Y la idea era justamente, como venía de un país que tiene un plan nacional de lectura tan grande, tan importante, que puede ser criticado desde muchos ángulos, intentar un proyecto que fomente no solo la lectura, sino la escritura, porque los libros pata pata se ven como libro, ¿no? Estos son libros que sí son para que los niños lean tal temática, de Yolanda Bedregal, de Luis Luxic, porque también hay esa búsqueda de escritores que recién ahora se está viendo, ¿no? O sea, Yolanda Bedregal, que es Yolanda Bedregal, y Luis Luxic, que en ese momento era como, ¿quién ha leído a Luis Luxic, no? Entonces hay una lectura también propia mía, porque mis compañeras no eran, digamos, consumidoras de poesía, pero tenían su gran papel en la parte didáctica, lúdica de los ejercicios que se hacían. Entonces, por eso hablo de lo que está detrás, porque ahí lo más importante eran los talleres de acercamiento de la poesía a las niñas y niños. Eso era lo más importante. No era la publicación del libro. Entonces era viajar a Huanuni, ir a las zonas alejadas de La Paz, ir a Yungas, ir a Tarija, donde fuere, y trabajar con niños y niñas, y en algunos casos adolescentes. Y hay anécdotas ahí muy fuertes. Las hablaba el otro día con una artista, con Alejandra Dorado, que también ha trabajado mucho con niños y adolescentes, que había niños que nunca habían agarrado un pincel o una caja de colores, ¿no? Para el momento de la ilustración. O que los padres o madres de familia pensaban que era un taller de reforzamiento para, ¿no? Ahí le va mal el lenguaje, entonces tiene que entrar. O que las directoras o directores del colegio decían que vayan los mejores alumnos solamente. Entonces nosotros teníamos que poner parámetros y decir, no, que vengan quienes quieran venir, solo en el parámetro de edad al que va dirigido este taller, y el próximo será otra edad. Pero si hay algún caso que también quiera venir, pues que venga, ¿no? Y entonces ahí se generan toda una serie de... Incluso fuimos a Chile, ¿no? A hacer sobre Huidobro, pero ahí no se hizo el libro. Entonces se genera toda una serie de didácticas que están vaciadas en una guía que no se ha publicado, lastimosamente, que va a los profesores. Entonces el proyecto pasa a capacitar a los profesores en cómo fomentar la lectura y la escritura, es decir, siempre esta ida y vuelta, ¿no? Leer para escribir, escribir para leer, todo el tiempo, y relacionarlo, que es algo que yo trabajo, con otro lenguaje que es el arte, ¿no? La pintura. Y bueno, o sea, no tiene nada que ver con el ego, pero hay resultados así impactantes
de estos niños que nunca habían pintado o nunca habían escrito, nunca habían leído un libro de poesía, y en algunos casos que hemos tenido, por ejemplo, la sorpresa final del taller de Chuimampi era que, por ejemplo, Julio de la Vega ha ido a la escuela, y era la sorpresa, ¿no? Entonces este ser que lo habían leído así ficcionalmente, que había escrito sobre los paisajes de Bolívar, de pronto el último día llegaba, ¿no? Llegaba y los compartía con ellos y comía con ellos, y era un ser absolutamente real como era, ¿no? Juan Carlos Orihuela también estuvo, y habían otros que no podían estar porque no estaban en este plano del mundo ya. Y el proyecto termina, y entonces ahí yo conozco a Claudia Vaca, o sea, Marcos tampoco estaba en este plano, pero es a través de esas relaciones, de conocerlo a él, que la conozco, y ella estaba haciendo el plan, no recuerdo cómo, Santa Cruz Lee, y yo quería hacer ese plan en La Paz, ¿no? Y volverlo nacional, por usar una palabra que no me gusta mucho. Pero entonces coincidimos y se forma el colectivo Lee, que suena muy grande, ¿no? Pero la idea del colectivo era que pueda sumarse quien quiera, aunque nosotros éramos dos, pero si quería sumarse quien quiera y quería compartir algo, pues ya sí ha sucedido muchas veces y no se quedaban. Y el colectivo lo que ya hace es compartir los saberes que ella tenía y los que yo tenía, y apuntar a una ley. Y en un momento esa ley de la lectura y del lector, supuestamente que no tiene mucho, sale, hasta el momento no se ha reglamentado, y nosotras nos empezamos a mover para que se haga una reforma de esa ley que no toma en cuenta a los lectores. Es una ley para los editores, los productores, los libreros. Entonces, si es una ley de fomento a la lectura, ¿dónde están los lectores? Entonces, ese es el punto de partida y la diferencia del colectivo Lee y Chuimampi, digamos, que no era un solo proyecto. El colectivo aspiraba a una cosa más grande. Los talleres para la lectura, sí, la escritura y el fomento me parecen fundamentales por varias razones. O sea, te permiten enfrentar tu texto. Bueno, depende de cómo hagas el taller, ¿no? O sea, para mí, cuando me hacen esa pregunta es, ¿cuál es el objetivo de tu taller? Soy bien cuadrada. O sea, ¿qué estás buscando compartir? Que para mí eso es un taller, y que te compartan en un taller. Pero para mí tiene que ser claro. Y tiene que generar competencias en quienes participen del taller, ¿no? Tiene que haber un resultado, no un producto, pero un resultado o una consecuencia, no importa. En ese sentido son fundamentales, y en el sentido de, bueno, también hay talleres individuales, pero igual estás con el otro porque uno es el que participa de una manera y el otro es... Yo sí, primer taller que tomo es con Blanca Mituchter, que da un taller en la Universidad Católica y me cambia la perspectiva de escribir y me lanza también la mirada a México, ¿no? Luego no entro como taller, viene la carrera, pero ya en México tengo la oportunidad de tomar talleres, por ejemplo, con Antonio del Toro, en la Casa del Poeta, y de darme cuenta a través de ello de la necesidad de estos espacios que se dediquen a fomentar la escritura y la lectura, así con mucho respeto, con bibliotecas, apoyados por instituciones para que las personas incluso no tengan que pagar por el taller, o haya un intercambio por ello, ¿no? Entonces fue un aprendizaje así realmente que valoro mucho. Y también porque fue una necesidad. En México yo tenía que trabajar, y entonces daba clases de inglés, pero también tenía que hacer talleres, lo cual para mí fue muy difícil, muy complejo, porque cuando lo haces por primera vez es como todo lo que haces por primera vez, ¿no? Por ahí te enfrentas con un participante que es así, que sabe todo, tú no sabes, o tienes que improvisar en el camino,
Por eso digo que ahora soy así como muy cuadrada, muy bajo control, y igual no puedes controlarlo todo. Y ese es el inicio, ¿no? Y luego con Marco Sáenz, como he dicho, pero sí creo que son muy importantes, por eso, porque te permiten otra vez el diálogo, el que vuelve a ti, ¿no? Ese texto enfrentado al otro, vuelve al diálogo contigo mismo y a la posibilidad de decir, bueno, puedo cambiar esto, no puedo, quiero seguir, me voy, me rindo, entonces vuelvo a otro taller, ¿no? No puedo, así, muy sazen, pues así, me voy, no puedo estar más sentado y vuelvo 6 años después, ¿no? Una cuestión de confianza, eso es muy importante el taller. Y en Bolivia tendría que haber una forma o de que se autogestionen o de que hayan estas instituciones que permitan que no se pague por el taller. La gente pueda ir de forma libre. Sí, bueno, eso de la isla no me gusta nada. Yo he hablado más de constelaciones, y constelaciones no solo a partir, que es un concepto aymara que me fascina, ¿no? Porque se ven las constelaciones a partir de la imagen que forman las estrellas, pero son muy pocos los que ven el espacio negro. Entonces, ¿qué es eso, no? ¿Qué forma? Quizás estamos unidos más a través como este juego de unir los puntos 1, 2, 3, digamos, por lo que hay detrás, por el fondo, que es lo negro, ¿no? O sea, a mí me gusta mirar ahí. Y sí, he hecho, por ejemplo, este taller de las vanguardias, que después se ha hecho un gran libro sobre las vanguardias andinas. Entonces encuentro resonancias, ¿no? Hay lugares, ahora se está leyendo a Lúxica ahí, por ejemplo, ¿no? Pero sí, me gusta más hablar de constelaciones y he tenido encuentros, pero con poetas individuales, por ejemplo, en México me pasó, pero era un poeta chileno, ya está muy mayor, que él había leído a Sáenz, ¿no? Entonces hay ciertas figuras que evidentemente han atravesado esas estrellitas y se han ido al espacio negro o no sé, ¿no? No sé si comparten ambos. La parte que más me interesa a mí ahora es la parte experimental y visual, ¿no? Entonces, ahí está Ludwig Seller, que es un caso muy particular porque nace en Cachuela Esperanza, es boliviano, pero claro, reside en Europa y se codea así con lo más grande de ese momento, y que en Brasil está sucediendo con la Enoi Grandez y este tema de lo latinoamericano, y tampoco se lo ha releído, se lo ha traducido, pero quienes quieren lo nombran boliviano, ¿no? Eso es muy curioso para mí. De pronto es como el fundador de la poesía concreta, entonces cuando es conveniente es boliviano y entra dentro de todo este panorama gigante y súper importante de las vanguardias. Entonces dialoga con ello, aunque escribe muy poco en español porque conoce en español, y en inglés y en alemán. Pero sí, en algún momento él dice esto, pero como un punto de casualidad y etcétera, pero no es que trabaje lo boliviano o que dialogue en su obra con lo boliviano o con otras obras, ¿no? Sino es más por esta cuestión de vida y de haber nacido en un lugar. Um, Después no sé qué te diría, no es algo que me interesa mucho analizar, más que cuando estoy haciendo un ensayo y algo, pensar en estas estrellas que se unen, y muchas veces es a partir de una voz, que es quizás, o de un tiempo, eh, no necesariamente, que tampoco les gusta ver, pero existen, ¿no? Estas escuelas, estas generaciones, y que se está empezando a ver, ¿no? Que estaban como resistentes a ver, de decir, aquí no hay generaciones y aquí no hay poetas que se conformen, pero a ver, ¿de qué lado sí, ¿no? Entonces, para mí es, como he dicho, la poesía visual, entonces la poesía experimental. Entonces parto con Borda, que puede parecer sin sentido, y claro, hasta los nuevos que están haciendo cosas más audiovisuales y experimentales. Pero por ahí, por ejemplo, para mí pasa Science, o pasa
incluso Juan Cristóbal Maclín, porque están dialogando con el otro arte, ¿no? E incluyen muchas veces sus ilustraciones, y no necesariamente el poema tiene que ser concreto, ¿no? Pero ellos, así por decir ciertos nombres, desde Gombringer, que he dicho, hasta, no sé, los más jóvenes, están formando una constelación en toda su diversidad. Están unidos por una búsqueda común, ¿no? Y hay que, para mí es muy, muy importante hacer ese índice, y es lo que estoy intentando hacer porque es la parte que me gusta. Ahora, hablando así como literatura nacional, ahorita no me interesa, es enfocarme en ese objetivo, que es lo que más me gusta ahora. Esa es una pregunta malvada. Em, sí, pues, ¿no? Siento que formo parte de una generación. em, por ejemplo, en el demo dice: mi país son mis amigos, ¿no? Y mis amigos, escriban o no escriban, son parte de esa generación. Con ellos puedo hablar de lo que sea, ¿no? A ver, ¿te acuerdas el yo que que esta soda daba de, ¿no? Y eso te trae memorias y trae, los puedo escribir. Entonces, más allá de la generación de escritores, sí, me considero parte, ¿no? Como así hablan, ¿no? Ah, sí, generación de los 90, el grunge, MTV, y entonces puede haber ciertos rasgos en la escritura o no, pero bueno, hay una frecuencia, ¿no? Con el Vadik Barrón, con quien yo no comparto muchísimas cosas, la música está ahí, es clarísimo, ¿no? Sí, por eso me parecía importante responder la pregunta anterior, ¿no? Porque es muy difícil hacer una antología, como lo fue Cambio Climático, con Benjamín Chávez y con Juan Carlos Ramiro Quiroga, que es 70 hasta 80, digamos. En realidad empieza el 76, no fuimos antes. Donde te incluyen, ¿no? Por mayoría, por mayoría los otros dos compañeros que están trabajando contigo, porque pues tú eres parte de esa generación y de lo que se ha publicado, editado. Entonces muchas veces no se toma bien, es como que la compiladora está ahí, pero otras veces sí, pues es interesante estar en ese diálogo. Entonces, eso me ha hecho sentirme más parte, ¿no? Que seamos como un todo, las veces que nos hemos reunido, que hemos visto, que hemos dicho: ah, él también debería haber sido publicado, no lo conocía, yo lo he conocido a partir de esto, y qué bien. Justamente une a la pregunta siguiente, porque permite como hacer o varios, no un hilo conductor, sino abrir varios afluentes, varios hilos, eh, de los que se sigue o no, pero igual es una continuidad, una respuesta, digamos, algo que se ha propuesto, y estas nuevas propuestas de escritura están proponiendo, ¿no? Yo estoy saliendo otra vez a la movida, al ámbito literario, claro, después de cuestiones personales y también de la pandemia, y también de no escribir después de muchos años. Y entonces estoy en un proceso de conocer. No puedo decir que he leído todo lo que hay. Estoy en un proceso de, a través de las relaciones humanas, poder leer, que se me regalen libros, intercambiarlos, o hacer una nueva búsqueda, o que ya los había leído, pero no había leído la madurez que está teniendo su obra ahora, que está recorriendo su obra, ¿no? Entonces creo que hay propuestas que hay que leer, que hay que analizar desde ahora para ver cómo va su curso en el tiempo. Eso me gustó muchísimo de Emma Villazón, por ejemplo, que es una lástima que bueno, que se fuera de este plano. Yo tuve la oportunidad de antologarla y de ver su recorrido, ¿no? O que eso suceda también en los talleres, ¿no? Que aparece alguien y es una nueva generación, una nueva corriente, lo que quieras llamarle, o una nueva voz, que prefiero llamarle, una voz más individual, y entonces poder ir
ir viendo lo que sucede, ¿no? Como la Emma, como la Iris, como la Joan, como el Andrés Mariño es. Bueno, como el César Antesana, que ni sé cuántos años tiene, pero me parece una voz así. O el Leonel Inti, que además es un personaje que yo lo escuché en un festival, ¿no? Que el tema festival es también súper importante y lo escuché en un festival y me pareció así como de esto es, ¿no? Aunque uno va cambiando en su opinión, pero sí. Claro, cuando debe ser muy sabido para los que ven, pero antología viene de recoger flores, ¿no? Ya sea flores del mal o flores muy bonitas o espinosas, no importa, pero es ese proceso tan, no sé qué palabra usar, ¿no? De ir y recoger una planta que además es un ser vivo y elegirlo y por qué y para qué y cuándo y, ¿no? Etcétera. Y mostrarlas. No tienes digamos, no es como un poder, sino que es un diálogo nuevamente con estas personas que te permiten, porque hay otras que no quieren estar ahí y que tú desde un enfoque, desde una mirada, decides reunir. Entonces las antologías sirven primero para, si ese es tu objetivo, dar un lugar, una edad, una generación, o más bien una cuestión de fractura, de disgregación, pero es una selección, pues, ¿no? Es un orden, finalmente, y es como una guiada, una guía, perdón, es una guía al lector, ¿no? Para decirle, pues, estos forman parte de esa oscuridad de la constelación o están formando tal cosa, y por eso es interesante leer todas las voces que son separadas o que se conectan por X, Y, Z, ¿no? Y además por eso que he dicho al principio, porque, bueno, si la literatura boliviana es tan inaccesible, tienes que ir a buscar a 3 editoriales o 5 que además lanzan un tiraje de 300 ediciones y tú como escritor no sabes si realmente son 300, de pronto en un país como este, la antología te da la oportunidad de decir, ay, voy a leer 10 poemas, pero de 50 poetas. Entonces es más fácil para el lector y luego decir, ay, me ha gustado X, Q, A, R, y entonces me voy a comprar ese libro. Entonces es muy concreta su función. Estoy leyendo textos budistas, no estoy leyendo mucha poesía. Estoy releyendo. No estoy leyendo mucho, no me he comprado mucha poesía. He estado releyendo justamente a la Emma Villazón y creo que es totalmente recomendable, hay que leerla y hay que releerla. Sí he estado leyendo al César Antesana y he estado teniendo la oportunidad de escuchar, que me parece también muy importante el proceso vivencial. O sea, sí, me puedo comprar el libro, todo bien, pero tenía esta plática tan linda el otro día, no recuerdo con quién, de que sí, te puedes comprar el libro, pero ver si es posible escuchar al poeta nunca va a ser lo mismo que leer el texto. O sea, por más que el poeta sea muy plano, hay poetas que trabajan muchísimo la voz, muchísimo el escenario, la enunciación. Entonces, sí, hay que leer mucho, pero es importante también ir y escuchar y, y valorar, ¿no? Por este tema de que es un arte más complejo de lo que, aunque la escritura es en sí muy compleja, ¿no? Eh, Aunque sean mis estudiantes de colegio o pequeños estudiantes como los de Chuimampi, yo les digo, un futbolista, ¿cuántas horas entrena para ser futbolista, ¿no? Un pianista, ¿cuántas horas le dedica? Entonces, si quieres ser escritor, pues, ¿no? Y entonces viene la otra pregunta, o sea, como un pintor abstracto como X, que no voy a decir, su cuadro vale 5,000, 10,000, 20,000 dólares en exterior y un libro vale 40, o sea, ni siquiera un poema, o sea, como un cuadro, ¿no? Cuando es un trabajo, pues así, un oficio
de, de una intensidad, ¿no? De una labor realmente dedicada a ello, ¿no? Eso.